Dios le bendiga, hermanos. Saludos a todos. Bienvenidos a nuestra parte correspondiente al mensaje, a la palabra que el Señor tiene para nosotros en esta ocasión. Le he titulado La autoridad delegada por Dios. La autoridad delegada por Dios. Esto es un mensaje que es de relevancia para todos aquellos que somos cristianos, porque de una u otra manera nos hemos enfrentado o hemos tenido alguna situación con alguna autoridad delegada de parte de Dios, o inclusive tú has sido llamado para ser una autoridad delegada o estás en proceso para recibir ese llamado. Algunas personas han tenido problemas con líderes de la iglesia, algunas personas han tenido problemas con pastores, han tenido problemas, situaciones, disgustos, enojos que a veces se han dado, situaciones que ocurren y es importante entender cómo funciona la autoridad delegada de parte de Dios, qué cuidados debemos de tener, debemos de aprender cómo fluir en la autoridad delegada de parte de Dios y cómo debe aplicarse esa autoridad. Vamos a usar dos versículos como fundamento base. Mateo capítulo 10, versículo 1, que dice así, en Nueva Versión Internacional: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Entonces vemos aquí que los discípulos reciben autoridad para echar fuera demonios, expulsar los espíritus malignos y para sanidad. Lucas capítulo 9, versículo 1 reitera también este mismo mensaje. Versión Reina Valera dice: Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Este es un ministerio que hoy sigue siendo activo conforme a la palabra de Dios y hoy es una realidad para todo cristiano y para toda iglesia. Y vamos a usar como una historia base Hechos capítulo 13. Así que le invito a ir a Hechos capítulo 13 y vamos a ver pues aquí una anécdota referente a Pablo, de cómo Pablo usa la autoridad delegada. Capítulo 13, versículo 1. Dice así: había entonces en la iglesia que estaban en Antioquía profetas y maestros. Detengámonos un momento acá. Bueno, ¿quiénes son los que estaban ahí? Bueno, las siguientes personas que vamos a mencionar son las que estaban en Antioquía, que eran profetas y maestros. La importancia del ministerio profético, la importancia de los maestros, también como ministerio, pero también del ministerio profético para que fluya la voz de Dios. En 2 puntos, dice acá, habían profetas y maestros, 2 puntos. Bernabé estaba entre uno de ellos, Simón, otro, el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, otro más, Manaén, el cuarto, el que se había creado junto con Herodes el tetrarca, que era el Manaén, y Saulo, al cual le llamamos Pablo, el que escribió la mayor parte de las epístolas del Nuevo Testamento, las cartas del Nuevo Testamento. Entonces vemos aquí entonces, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5 personas, profetas y maestros. Y versículo 2 dice: ministrando estos al Señor, es decir, en una reunión de oración, en un culto de adoración, y estaban ayunando, dijo el Espíritu Santo. Entonces, el Espíritu Santo habla a través del misterio profético acá, y dice el Espíritu Santo: apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, les impusieron las manos y los despidieron. Entonces, Bernabé y Saulo. Primeramente aparece el nombre de Bernabé como el líder y Saulo como el segundo, ¿no? Ahora, Bernabé, un hombre joven que había vendido una propiedad que él tenía y dio todo el dinero de la venta, lo puso a los pies de los apóstoles, según Hechos capítulo 4,
busque el versículo, pero ahí en Hechos capítulo 4 aparece su nombre original José, pero también ahí dice que también se le llamaba Bernabé en la congregación, que significa hijo de consolación. Ahora, Bernabé conoció a Saulo en algún momento en Jerusalén después de su conversión. Y después de eso, Hechos relata que Bernabé se fue a la ciudad natal de Saulo, que es Tarso, para llevar a Saulo a Antioquía para predicar juntamente con él. Entonces Bernabé pues había reclutado para que trabajase como predicador tanto Bernabé como Saulo en Antioquía durante un año. Y fue allí entonces que en esta reunión de estas 5 personas habla el Espíritu Santo, y el Espíritu Santo hace el llamado ministerial para que Bernabé y Saulo salgan a la encomienda que el Espíritu de Dios les había indicado, que era predicar a las naciones, predicar a otras ciudades, a otros lugares. Versículo 4. Ellos entonces, enviados por el Espíritu Santo, descendieron a Seleucia y de allí navegaron a Chipre. Bueno, que Seleucia era un puerto de Siria, al igual que Antioquía, donde era que estaban reunidos en la iglesia de Antioquía. A propósito de esta iglesia era tanto de judíos como de gentiles. Era la primera vez que se nombra y que se sabe que se tiene una iglesia multicultural allí en Antioquía. Eran entonces cristianos gentiles, y también habían cristianos judíos. Y la relación que tenían con la iglesia de Jerusalén, que era como madre y como iglesia madre central, pues de ahí había algún tipo de comunicación entre ellos. Entonces descienden a Seleucia, que están también en Siria, que es un puerto de Siria que conecta con el Mediterráneo. De ahí se van en barco hasta Chipre. Chipre es la isla donde nació Bernabé. Entonces se van al lugar natal de Bernabé. Recordemos que aunque habían nacido en otros lugares, pues todavía seguían siendo judíos, porque tanto la madre o el padre eran judíos, aunque sus hijos naciesen en otro lugar. En el caso de Saulo, pues su madre era judía. Pues entonces había una situación parecida también con Bernabé, que había nacido en Chipre. Van a Chipre, y en Chipre, versículo 5 dice: llegados a Salamina, que es un puerto de Chipre, anunciaban la palabra de Dios en la sinagoga de los judíos. La misma estrategia que Pablo siempre siguió después, que era primeramente ir a predicarle a los judíos en las sinagogas, y de allí recoger a los gentiles, si es que habían gentiles asistiendo en las sinagogas, pero a través de los mismos judíos que se pudieran convertir, los pocos que se convertían, pues alcanzar al resto de gente gentil que había en la ciudad. La misma estrategia. Ahí dice el versículo 5 también que tenían también a Juan de ayudante. Versículo 6. Y habiendo atravesado toda la isla hasta Pafos, y se fueron a Pafos. Entonces atravesaron la isla. Pafos es otro puerto que queda al otro extremo totalmente de toda la isla. Haciendo unos cálculos en el mapa, yo vi que son 250 kilómetros de recorrido por el borde, por la costa, de costa a costa, desde Salamina hasta Pafos. Entonces tuvieron que haberle tomado pues muchos días, ¿verdad? Muchos días de tránsito, caminando, posiblemente a pie. No creo que hayan tenido algún sistema de transporte como lo existe ahora. Y habiendo atravesado entonces toda la isla hasta Pafos, hallaron a cierto mago, falso profeta, judío, llamado Bar Jesús. Entonces se encuentran entonces con un mago que también era sinónimo de hechicero, que estaba con el procónsul Sergio Paulo, varón prudente. En otra versión dice varón inteligente. O sea, este Bar Jesús, este mago, este hechicero,
falso profeta, era el consejero de Sergio Paulo, que era el procónsul. El procónsul era el jefe de parte de Roma en la provincia completa, posiblemente toda la isla de Chipre. Entonces él era el encargado y se toparon con él, dice acá. Versículo 7, es decir, Sergio Paulo, llamando a Bernabé y a Saulo, deseaba oír la palabra de Dios. Ahora, en aquel tiempo, hermanos, recuerden que todos es sabido de todos que no habían libros, no había imprenta, los libros eran, los rollos pues eran escasos para estarlos leyendo, eran muy pocas personas los que tal vez sabían un poco de lectura incluso. En aquel tiempo no había internet, no había comunicación de ese tipo, no había transporte como lo conocemos ahora, público, carros. Inclusive tal vez difícilmente ellos fueron a caballo, muy posiblemente fueron a pie. Y pues el único medio de comunicación era la voz, era el habla. Entonces la gente, cuando venía alguien y quería comunicar algo, lo hacía en un auditorio, lo hacía en un aerópago, lo hacía en el parque de la ciudad, y pues la gente llegaba y escuchaba, y así se enteraban de las noticias de otras ciudades, de otros países, o de alguna filosofía o algo nuevo que se traía a la ciudad. Era todo a través de este tipo de comunicación pública. Entonces ellos comenzaron, Pablo y Bernabé, pues comenzaron a hablar y predicar del mensaje del evangelio del Señor, y eso se extendió, ¿verdad? Tanto así que el procónsul Sergio Paulo estaba interesado, había escuchado posiblemente cosas importantes de ese mensaje, le había llamado algo la atención, algo le dijeron, y él dijo: yo quiero escuchar el mensaje. Versículo entonces 8. Pero le resistía Elimas, el mago, pues así se traduce su nombre. Ok, Elimas era el nombre posiblemente que venga del arameo hebreo, que significa mago. Así se traducía su nombre. Y Elimas, que era Bar Jesús también, que era Elimas era el sobrenombre, por así decirlo, y Bar Jesús era el nombre judío. Le resistía el mensaje a Bernabé y a Saulo. Como era el consejero del procónsul, el consejero de Sergio Paulo, entonces en la predicación del mensaje, en la exposición del mensaje, Elimas de alguna manera pues le decía algo al procónsul, resistía la aplicación de ese mensaje, y eso estaba estorbando en la exposición de la palabra del Señor, porque dice así el versículo 8: pero le resistía Elimas, el mago, procurando apartar de la fe al procónsul. Entonces Saulo, versículo 9, que también es Pablo, lleno del Espíritu Santo, fijando en él los ojos, dijo: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. Entonces aquí vemos a Pablo usando la autoridad del Señor. Y eso es lo que quiero yo enfocar durante esta lectura. Vemos a Pablo haciendo uso de la autoridad de Dios al hablarle a este hechicero Elimas, a este hechicero Bar Jesús. Y le dijo, versículo 10: oh, lleno de todo engaño y de toda maldad, hijo del diablo, enemigo de toda justicia. No cesarás de trastornar los caminos del Señor. Significa de interrumpir, de ser estorbo en lo que Dios quería hacer. No cesarás de trastornar los caminos rectos del Señor. Ahora pues, he aquí, la mano del Señor está contra ti, y serás ciego
y no verás el sol por algún tiempo. E inmediatamente cayeron sobre él oscuridad y tinieblas, y andando alrededor buscaba quien le condujese de la mano. Se quedó totalmente ciego el Elimas, el mago, el hechicero, quedó totalmente cegado y buscaba quien le pudiera conducir de la mano. Versículo 12. Ahora, esto ocurrió en medio de la exposición del mensaje de la palabra del Señor. Seguramente que quien estaba predicando en ese momento era Bernabé, tal vez, posiblemente, o si no, también el mismo Pablo se detuvo y le dio esa palabra, pero era algo que estaba sucediendo públicamente en la reunión con el procónsul, donde también estaba el hechicero Bar Jesús. Versículo 12. Entonces el procónsul, viendo lo que había sucedido, creyó, maravillado de la doctrina del Señor. Entonces aquí muchos dicen que aceptó a Jesús, que aceptó el evangelio, pues que se hizo cristiano, aunque después nunca más se le vuelve a mencionar otra vez al procónsul Sergio Paulo. Sergio Paulo nunca más se le vuelve a escuchar más, a menos en las cartas de Pablo y en las demás cartas de los otros apóstoles. No sabemos qué habrá pasado con este procónsul, si volvió a ser otra vez atraído por el sistema político en el cual él se movía, que era el sistema romano, como romano que él era. Entonces vemos aquí la manifestación de la autoridad usada por Pablo contra sus propios enemigos, los enemigos del reino de Dios. Vemos a un brujo tratando de alterar y mover las cosas en contra del propósito y lo que Dios quería hacer. Y vemos aquí a un hijo de Dios, vemos aquí a Pablo, pues poniendo al brujo en su lugar y dándole pues un escarmiento de una forma directa. De alguna forma pues estaba afectando también a Sergio Paulo, pero más bien Sergio Paulo no lo vio como una afectación, lo vio como una lucha de poderes entre lo que manejaba el mago, que seguramente lo había impresionado también a Sergio Paulo, al procónsul, con su magia, y entre aquello que predicaba Bernabé y Pablo. Y aquí pues él cree a la palabra, al evangelio del Señor, y él acepta, dice que cree. Suponemos entonces que está aceptando ahí a Jesús como Señor y como Salvador. Entonces estamos hablando de una conversión que no está confirmada por la historia en el transcurso después de este momento, pero sí como un evento y como algo que sucedió pues en esa visita de Pablo y de Bernabé a la isla de Chipre. Ok, entonces, ¿qué es la autoridad? La autoridad delegada de parte de Dios. Aquí vemos a Pablo haciendo uso de la autoridad delegada de parte de Dios. El poder de Dios y la orden de palabras de autoridad delante del cual otros obedecen y se someten a ella. Entonces, ¿autoridad qué es? Autoridad es una investidura, puede ser formal o puede ser de influencia, informalmente también. O sea, puede ser una investidura dada a través de un acto oficial, formalmente, o puede ser informal, es decir, una autoridad reconocida por su testimonio, por sus acciones, gracias a la cual los demás obedecen. Eso es lo que es autoridad. Entonces, ¿qué es autoridad? Una investidura formal o de influencia, o sea, informal, gracias a la cual los demás obedecen. Ahora, esta autoridad puede existir sin que aún medie un poder, ¿verdad? En el caso de Pablo, a menos allí no tenía una autoridad delegada en el sentido de oficial,
La autoridad que tenía ahí era una autoridad de influencia, porque el procónsul quería escuchar a Pablo y a Bernabé predicar. Así que no mediaba allí el poder en ese momento, ¿verdad? Pero sí me dio la autoridad a la hora de enfrentar al brujo, al hechicero, Elimas. Pues entonces ya sabemos lo que la historia dice. Tuvo que rendirse por fuerza a la autoridad que Dios había delegado en Pablo, la cual fue ejecutada con el poder de Dios, volviéndolo ciego por un tiempo, ¿no? Hasta que el Señor le diese otra oportunidad de volverle la vista. Ahora, autoridad es lo mismo que poder. No, son compañeros, pero no son lo mismo. Poder es la capacidad para hacer las cosas y autoridad es la habilidad. La habilidad es una cosa y la capacidad es otra, pero suelen ir juntas cuando estamos hablando de una autoridad. Generalmente la autoridad, o sea, la habilidad va acompañada de la capacidad, o sea, de un poder. Mateo capítulo 28, del 18 al 19 dice: y Jesús se acercó y les habló diciendo a los discípulos: toda potestad, es decir, toda autoridad, me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, ahora esa palabra por tanto, o sea, si a mí se me es dada, lo que está diciendo Jesús es: yo tengo la autoridad en el cielo y en la tierra, se me fue dado, así que como yo tengo esa autoridad, yo los envío. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Ahora, por tanto, significa entonces con la autoridad que yo recibí, yo a ustedes los delego, les doy autoridad delegada. Eso es precisamente lo que está implicando acá. Entonces, ¿cuál es el significado de una autoridad delegada? Es la investidura recibida por un encargo de Dios para ejercerlo dentro de su reino. Generalmente es en el área de la iglesia, generalmente, pero no necesariamente. Así que la autoridad delegada es una investidura recibida por un encargo de Dios para ejercerlo dentro de su reino. Generalmente sucede en el área de la iglesia, pero no necesariamente. Entonces hay autoridades delegadas que representan a Dios, representan la autoridad mayor, la autoridad suprema, la autoridad del Padre y la autoridad de Dios. Y ahora, Dios nos ha delegado autoridad y todos hoy de alguna manera somos autoridad delegada si estamos obedeciendo el propósito y el plan de Dios para cada uno de nosotros. Como bien dice Mateo capítulo 28, del 18 al 19, se acercó y les habló a sus discípulos diciéndolo: toda autoridad me es dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos. Entonces, si tú hoy estás trabajando, haciendo discípulos, enseñando, siendo maestro, hablándole a otros del Señor, tú tienes una autoridad delegada. En los versículos que mencioné como base de esta predicación, en Mateo capítulo 10, versículo 1, cuando dice: reunió a sus 12 discípulos y les dio autoridad para expulsar a los espíritus malignos y sanar toda enfermedad y toda dolencia. Esto es una autoridad para todos los hijos de Dios. Tú tienes entonces autoridad de parte de Dios, en nombre de Dios, para expulsar a todo demonio, a todo espíritu maligno, a toda enfermedad y a toda dolencia. Tú tienes autoridad. Ahora, falta que tú lo creas. Yo espero que tú estés creyéndolo para que entonces puedas fluir en esa autoridad. No puedes fluir en la autoridad si tú no crees. En Lucas capítulo 9, versículo 1, Jesús reunió a sus 12 discípulos y después de darles poder y autoridad para expulsar a todos los demonios y para sanar enfermedades. Entonces nosotros tenemos hoy, igual que los discípulos, que en su momento que estaban con Jesús, hoy por delegación a los discípulos de Jesús y por ende sucesivamente delegación hacia nosotros por haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador, por ser hijos de Dios, por haber aceptado y vivir
en el Evangelio del reino de Dios, entonces tenemos la autoridad delegada de parte del Padre. Pero también hay muchos niveles de autoridad, hay muchas áreas también de autoridad. Hay autoridades para iglesias, hay autoridades para ir como apóstol a las naciones, hay autoridad de profeta, hay autoridad según los ministerios, los 5 ministerios, que es apóstol, profeta, evangelista, pastor, maestro. Entonces hay autoridad que se delega, y hay niveles de autoridad dentro de esas autoridades, hay niveles de autoridad. Ahora, 4 condiciones para fluir en la autoridad delegada por Dios. ¿Hay condiciones? Sí, hay condiciones. Yo le voy a establecer 4 condiciones para fluir de una forma mayor, de una forma creciente en la autoridad delegada por Dios. 1. Primeramente, tener las puertas cerradas. No estar en un camino pecaminoso. Tener las puertas cerradas. Que para poder fluir en la autoridad de Dios, ejercer la autoridad en contra de los enemigos del reino de Dios y la autoridad sobre los hermanos en Cristo, se requiere tener las puertas cerradas. Es muy importante para que esa autoridad sea efectiva y válida en el reino de Dios. Si las puertas no están cerradas, quien tiene un problema de falta de autoridad, de problema de que no está cumpliendo la condición del Padre, es la persona que debe de ponerse en orden con Dios, pedir perdón de su falta, su pecado, su falla, y simplemente volver a cerrar las puertas. Es simple y sencillo, pero debes tener puertas cerradas. Segunda condición para poder fluir en la autoridad delegada por Dios: estar en comunión aceptable con el Padre. Estar en comunión aceptable con el Padre, es decir, debe de estar viviendo una relación con Dios. Debe estar viviendo día a día reuniones, conversaciones con el Padre, con el Hijo y con el Espíritu Santo. Debe haber una comunión, debe haber una relación de intimidad. Eso es una condición para que entonces la autoridad delegada funcione. Lo que se dicte, se ejecute y Dios lo apruebe en el cielo. Porque para que ser autoridad delegada efectiva, las palabras o los mandatos de autoridad deben estar primeramente aprobados por Dios, que está en el cielo, para entonces ejecutarse aquí también en la tierra por la persona apropiada y no por cualquier persona. Estos son para personas delegadas que Dios les delegó autoridad. Tercera condición, demostrar obediencia o sujeción a su autoridad delegada. Ok, la persona que va a fluir en la autoridad, en la delegación de autoridad de parte de Dios, debe estar en obediencia o en sujeción a su propia autoridad, porque él tiene una autoridad. Todos tenemos alguna autoridad. Generalmente las personas tienen otra autoridad delegada por Dios también, pero encima de estas personas. Entonces, todo el que tiene una autoridad delegada encima de él debe de manifestar obediencia y sujeción a esa autoridad, porque no se puede romper el fluir de la autoridad, no se puede romper la línea jerárquica, la línea de autoridad que viene del cielo bajando por las diferentes jerarquías o niveles de autoridad. De tal manera que el que está abajo obedece al que tiene arriba, inmediatamente superior, que esa sería su autoridad inmediata, delegada. Y así sucesivamente, pues todos obedeciendo a la autoridad, entonces que mayor terrenal que pueda existir, ya sea a nivel de una organización o ya sea a nivel de la iglesia propiamente. Entonces debe estar demostrando sujeción. No se puede ser autoridad delegada si primeramente no se ha manifestado obediencia a las autoridades delegadas. No puedo yo ejercer autoridad si primeramente no he recibido autoridad.
aprendido a estar sujeto a la autoridad. Es importante entonces que haya un espíritu de idoneidad, que las personas sean idóneas para ser usadas por Dios. Y esto es un punto que muchas veces limita la ejecución de lo que Dios quiere hacer en muchos hijos de Dios. Mira, Dios a veces llama a una persona, tal vez te ha llamado a ti, pero todavía no te ha impulsado en el ministerio, precisamente porque hay una falta en este punto. Todas las veces, históricamente, has tenido un problema con tu autoridad delegada. Eso significa, claro, todo el mundo, los que tienen esos problemas, le echan la culpa a la autoridad delegada. Cada persona acepta su parte y su situación, pero de cualquier manera, toda persona que tenga un problema y sale enojado, sale disgustado, sale peleado, sale en conflicto con una autoridad delegada, es fatal. Es fatal delante de Dios. O sea, tenemos que tener el espíritu de David, que aun cuando David era el ungido por parte de Dios, que tenía que reinar en el reino de Israel, mientras estaba Saúl vivo, David respetaba a Saúl como la autoridad, como rey que estaba en ese momento, aunque ya David había sido ungido rey para que se quitase Saúl. Sin embargo, David siempre se refería a Saúl como el ungido de Dios. Entonces nosotros tenemos que respetar las autoridades, así como David lo hacía, y eso significó años de espera también para David, y puede significar lo mismo u otra cosa para cada uno de nosotros. Siempre debemos de sujetarnos a esas autoridades. Punto 4, o condición número 4, para el fluir de la autoridad delegada por Dios en cada uno de nosotros: estar caminando bajo el propósito y la guianza del Espíritu Santo. No podemos ejercer autoridad si estamos fuera del llamado, fuera del propósito de Dios, fuera de la guianza del Espíritu Santo. Tenemos que estar bajo una guianza, bajo un propósito, bajo un llamado. Estando bajo un propósito, una guianza, entonces podemos desatar la autoridad de Dios para que sea ejecutada en el cielo primeramente y después en la tierra. Entonces vamos a hacerlo con pleno conocimiento, con plena autoridad, con pleno favor del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, 4 condiciones entonces para fluir en las autoridades delegadas. 1, tener las puertas cerradas. 2, estar en comunión aceptable con el Padre. 3, demostrar obediencia, sujeción a la autoridad que tiene Él delegada. Y 4, estar caminando bajo el propósito y guianza del Espíritu Santo. ¿Cómo debe aplicarse la autoridad? ¿Cómo es que debe aplicarse la autoridad? Ahora, aplicamos la autoridad delegada de parte de Dios sobre los hermanos si tenemos nosotros una delegación de autoridad sobre ellos. Si no nos han nombrado, si no nos han dicho que somos el líder de célula, no podemos pretender ejercer autoridad sobre los hermanos de la célula. Si no nos han dicho o no nos han puesto, el Señor no nos ha puesto como pastor, no podemos pretender que los demás hermanos te obedezcan. Si el pastor no te ha puesto a ti y no te ha dado un cargo o no te ha dado una delegación, el mismo pastor no te ha delegado de su misma autoridad, te puede delegar a ti alguna autoridad por alguna función que tengas que ejecutar o que hacer. ¿Cómo debe entonces aplicarse esa autoridad? Tanto para la iglesia, dentro de la iglesia o dentro del reino de Dios, como para los enemigos del reino de Dios. Estamos hablando de demonios, principados, potestades y brujos, incluyendo a Satanás. Entonces, primeramente, ¿cómo debe aplicarse? En justicia. En justicia y verdad. Eso va de la mano. La justicia y la verdad van de la mano. Así que debe haber mucho conocimiento de la palabra de Dios cuando hablamos de en justicia y verdad. No puede Dios darle autoridad a alguien indocto, a alguien que no está diestro en la palabra de Dios. Tiene que saber, conocer la palabra de Dios.
tiene que tener algunos que no conocen, no dominan mucho la palabra de Dios, entonces Dios necesita ponerles a alguien encima que sí domine la palabra de Dios, porque la palabra de Dios, allí está la justicia, ahí está la verdad. Entonces, ¿cómo debe aplicarse la autoridad? En justicia. Cuando hablamos con los hermanos, tiene que hacerse un gobierno de justicia. Tiene que hacerse una administración de justicia. Y contra nuestros propios enemigos también tiene que haber justicia. No podemos aplicar la autoridad de una forma desproporcionada, de una autoridad totalmente extrema, yendo a cosas y haciendo cosas que Dios no nos ha enviado o no nos ha mandado o Dios no nos ha aprobado. Tenemos que tener la guianza de Dios. Recuerden que es uno de los principios para que fluya la autoridad delegada por Dios, estar caminando bajo el propósito, pero también sobre la guianza del Espíritu Santo. Entonces, es justicia, en equidad, sin ser parcial, ¿verdad? No podemos ser parciales, podemos estar parcializados porque tenemos personas que son los miembros de la familia y los miembros de la familia nadie me los toca, aunque sean culpables, aunque tengan algo a lo cual hay que llamarle la atención. Entonces soy parcial, no podemos tener ese tipo de justicia dentro de la iglesia y fuera de la iglesia, en ningún otro lugar. Debemos de ser imparcial con la justicia, parcial sí, con el reino de Dios, eso sí, con el reino de Dios, donde estamos todos los que somos hijos de Dios. ¿Cómo debe aplicarse la autoridad? Segundo, con amor y mansedumbre. Es decir, considerando a los demás sobre los cuales vamos a aplicar la autoridad que Dios nos ha legado, considerando a los demás como si fuera uno mismo. Considerando a los demás como si la persona sobre la cual vamos a aplicar la autoridad fuésemos nosotros mismos. Entonces debemos de hacerlo con amor y mansedumbre, con humildad. No en forma prepotente, sino con amor y mansedumbre. ¿Cómo debe aplicarse la autoridad? Punto 3 y último, en obediencia a la palabra de Dios. En obediencia a la palabra de Dios, no según nuestro propio criterio, no según nuestra propia forma de pensar, no según nuestros propios pensamientos, no según lo que a nosotros nos parece, sino conforme a lo que dicta y a lo que Dios dice, conforme a la palabra de Dios. Entonces, 3 puntos de cómo debe aplicarse la autoridad. 1, en justicia, debe conocer mucha palabra de Dios, con amor y mansedumbre, debe tener mucho del Espíritu Santo. 3, en obediencia a la palabra que el Señor ha dicho. Son los 3 puntos de cómo debe aplicarse cada uno de nosotros la autoridad que hemos recibido de parte de Dios. Todos tenemos una autoridad delegada, algunos más que otros, unos un nivel mayor que otros. Y Lucas 10:19 nos dice a todos: he aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo, que nos da autoridad y poder. Sobre toda fuerza del enemigo, y toda fuerza del enemigo es toda fuerza, y nada os dañará, y nada os dañará. Entonces, tenemos fe, tenemos confianza, seguridad en la palabra de Dios. Entonces apliquemos la palabra con confianza, pero siempre con prudencia, sin ir a hacer cosas dentro de todo esto. Alguien pudiera pensar entonces que puede hacer lo que quiera y desbaratar y hacer y deshacer y quitar y poner, porque dice que entonces nos da potestad sobre hollar serpientes, escorpiones, sobre todo fuerza del enemigo, y nada nos dañará. Suena como algo totalmente absoluto, en el sentido que puedo hacer lo que me da la regalada gana, pero no es así. Todo es gobernado bajo la voluntad de Dios, y la voluntad de Dios tiene propósitos, y los propósitos tienen tiempos de cumplimiento. No es cuando uno quiera, inclusive no es a la manera que uno quiera. Todo está gobernado dentro del marco del propósito, del pensamiento, de la palabra de Dios, para un momento en particular, para una época en particular. Que Dios nos dé sabiduría
prudencia, entendimiento de cómo para nuestra época y para nuestra situación debemos de aplicar esa autoridad. Vamos a orar. Gracias, Padre, gracias, Señor, te bendecimos y te damos gloria a ti, Rey. Tú que eres la máxima autoridad de toda la creación, de todo el universo, porque tú lo creaste todo. Y tú has delegado en tus hijos autoridad sobre toda fuerza maligna. Y has dado a algunos hijos tuyos el privilegio de administrar tu autoridad sobre tu mismo pueblo y sobre tu reino. Permite, Señor Dios, que seamos fieles a tu llamado, fieles a tu propósito, y que seamos, Señor Dios, efectivos en cumplir a cabalidad, con amor, con inteligencia, dependiendo de ti, Señor, la autoridad que tú nos has dado dentro de tu propósito, dentro de tu plan, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te alabamos y bendecimos a toda aquella persona que nos escucha, Señor, para que este mensaje toque su vida. Y si hay algo en lo cual tú has hablado, y hay algo en lo cual, mi hermano, mi hermana, tú debes de corregir tu camino y conformarte, alinearte a la autoridad, al mover y al propósito de lo que Dios dice en cuanto a la autoridad que Él delega, hazlo ahora. Pide perdón en el nombre de Jesús por si ha habido rebeldía a una autoridad delegada. Sea que tú digas que tengas razón o no. Rebeldía es rebeldía a la autoridad, con razón o sin razón. Porque toda rebeldía a una autoridad delegada es rebeldía a la autoridad que delegó esa autoridad que eres tú, Señor. Así que te pedimos perdón, Señor, por toda falta, todo error, toda desobediencia a una autoridad delegada. Tal vez no nos hemos dado cuenta, te pedimos perdón, y si no hemos dado cuenta, de igual manera, te pedimos perdón, Señor, por eso. Y nos comprometemos a obedecer las autoridades delegadas que tú nos has puesto. En el nombre de Jesús, Señor Dios, con esto envía tu bendición sobre nosotros y tu prosperidad sobre tus hijos. Amén.